Muchas gracias. Ahora sí, Martín, que Dios te bendiga. Muy bien. Buenos días para todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan, capítulo 10. Busquen el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Vamos a leer desde el 1 hasta el 21. ¿Sí? Vamos a empezar la lectura. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Versículo 27, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sí? Hasta ahí nomás la lectura. Bien, vamos a orar antes de comenzar. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por este día, gracias por este hermoso día que tú nos has dado para estar aquí en tu casa escuchando tu palabra. También bendice, Señor, si hay personas que están en sus casas a través de la transmisión para que el mensaje pueda llegar a ellos. Te pido que tú me ayudes, que limpies mi corazón, mi mente, que me perdones todos los pecados, Señor, para poder estar en condiciones de poder hablar tu palabra. Te pido también por la iglesia para que también pueda estar atenta a tu voz, y también si hay alguna persona nueva entre nosotros que no tiene a Cristo, que también pueda estar atento para recibir la salvación. Gracias por todo y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Releo el versículo 16, que tal vez lo vamos a tomar como el eje de todo el mensaje. También tengo otras ovejas, hablando del pueblo no judío, nosotros los gentiles, que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y dice, y habrá un rebaño y un pastor. Bueno, en esta mañana vamos a hablar de la iglesia como rebaño y del Señor Jesucristo como pastor. ¿Sí?
Bueno, cuando uno habla de un rebaño sabemos que nos referimos a un conjunto de ovejitas, ¿sí? Y pensaba en esta semana porque cuando el Señor hace la comparación de que cada cristiano y la iglesia la compara con un rebaño y con un conjunto de ovejas, no es una comparación muy halagadora, no es algo que podamos sacar pecho. ¿Por qué? Porque si se nos pone, yo les pusiera animales acá atrás y le dijera, bueno, ahí hay un león, hay un tigre, hay un lobo y hay una oveja, y les digo, bueno, elijan uno con quienes quieren representarse, y no, la ovejita nadie la elegiría, todos elegiríamos tal vez un animal que sea mucho más bueno, pero la realidad, como el Señor nos conoce y sabe nuestra debilidad, sabe qué es lo que mejor nos conviene compararnos, dice, ustedes son como ovejas. Y sabemos todo, ya vamos a ver cómo son en sí las ovejas, la fragilidad, la debilidad que hay en ellas. Y aunque, como decía, no es una comparación muy halagadora, pero sí para la iglesia le sirve como algo muy alentador, muy consolador, que el Señor haya dicho, ustedes son mis ovejas y yo soy el pastor. Entonces vamos a meditar en rápidamente en tres enseñanzas o tres comparaciones que hay entre el pastor y el rebaño, y vamos a mencionarlas, ¿sí? Vamos a ir buscando varios versículos de este capítulo 10 que trata de este tema. Primero vamos a ver, el pastor posee un rebaño. El pastor posee un rebaño. Segundo, el pastor conoce al rebaño. Y en tercer punto vamos a meditar sobre el pastor cuida a su rebaño. Entonces comencemos diciendo que el pastor posee un rebaño. Fíjense que el Señor dijo en el versículo 4, y cuando ha sacado el pastor fuera todas las propias, las ovejas que le pertenecen, va delante de ellas. Dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco las ovejas. ¿Dice así? Mis ovejas. Esto es importante entender porque lo primero que quiso dejar el Señor cuando habla de rebaño y de pastor, que la iglesia, al ser comparada con un rebaño, le pertenece, le es propiedad de Cristo. Entonces aquí ya hay una primera enseñanza que siempre tiene que estar presente en toda congregación, ¿sí? Que la iglesia no es de un pastor, la iglesia no es de un grupo de pastores, la iglesia no pertenece a una organización, la iglesia no es de fundaciones, la iglesia tiene un solo dueño y es Cristo, un solo dueño que le pertenece y es el Señor Jesucristo. Y evidentemente el Señor ha dejado, como sabemos, hermanos que pastorean la iglesia, pero no como dueños. ¿Se acuerdan que Pedro dice que no tienen que hacer los hermanos? No tienen que enseñorearse, tienen que estar en medio de la congregación, porque el que se enseñorea, en el buen sentido de la palabra, de la iglesia es el dueño, que es el Señor Jesucristo. Ahora, la iglesia, nosotros como iglesia le pertenecemos a Cristo por una doble vía. Por una doble vía le pertenecemos a Cristo. Primero, le pertenecemos porque al Señor Jesucristo somos de Él, porque le hemos sido dado por el Padre a Cristo. Como un regalo, le hemos sido dado a Cristo como un regalo. Fíjense que lo dice el versículo 29, hablando de las ovejas, pero aplicado a cada cristiano y a la iglesia. Mi Padre, dice Jesucristo, que me las dio. Y esto está un poco relacionado con lo que hablaba José hoy en la mañana en la cena. La iglesia y cada cristiano pertenece a Cristo no desde el momento que se entregó a Cristo, sino desde antes de la fundación del mundo. Por eso ese texto, mi Padre que me las dio, va mucho más allá de la creación. ¿Cómo tiene que ver con la elección? Tiene que ver con la soberanía de Dios de haber escogido un pueblo propio para Él. Mi Padre que me las dio. Nosotros le pertenecemos a Cristo porque hemos sido dado en primer lugar un regalo de Cristo al Padre, algo que escapa a nuestra mente, pero lo creemos como está en las Escrituras. Pero en segundo término, pertenecemos al Señor Jesucristo porque Él, ¿qué hizo? Pagó un precio por nosotros. Es como cuando nosotros vamos y compramos algo, pagamos determinado precio y eso nos pasa a pertenecer. Podemos hacer con eso lo que querramos porque eso es nuestro, hemos pagado un precio. Bueno, la iglesia
tiene que tener presente siempre esto. Le pertenecemos al Señor Jesucristo porque Él ha pagado precio. Y bien dijo en estos pasajes, en el 10:11, a ver, en el 11, yo soy el buen pastor ¿qué da? Su vida, pone su vida a cambio de comprar las ovejas para sí, las almas de las ovejas para sí. También lo dice el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y qué lindo que es esto, saber de que nosotros le pertenecemos al Señor porque Él ha pagado un precio por nosotros, hermanos. Eso hay que tenerlo siempre presente. No, ya cuando el cristiano se convierte al Señor, y evidentemente en la iglesia, que todos somos, le pertenecemos al Señor, lo que hay que entender es cuando decimos le pertenecemos al Señor, ya no nos pertenecemos a nosotros. Y Pablo también lo deja muy claro en un versículo muy lindo, muy lindo, de Hechos 28, es un discurso que Pablo está terminando y hablándole a un grupo de hermanos, a una iglesia, y fíjense la comparación que hace y cómo les deja algo bien claro, que lo deben recordar. Hechos 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, está hablando a los ancianos, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Cuiden la iglesia, le dice, para apacentar la iglesia ¿de quién? Del Señor. Dice, es la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, el precio que el Señor ha pagado por nosotros ha sido altísimo. Y ya no nos pertenecemos, como dice otro pasaje de 1 Corintios, no somos nuestros porque Cristo nos ha comprado con su sangre. Qué bueno que es saber esto, pero también qué importante es tener siempre esta regla en nuestra mente. No somos nuestros, le pertenecemos a Cristo porque Él ha pagado un precio. Pero fíjense esto, que no todo el mundo, como bien decía José esta mañana, pertenece a Cristo. Porque cuando el Señor dio este discurso de Juan capítulo 10, y habían fariseos allí que estaban escuchando, Él les dice en el versículo 10:26, Juan 10:26, lo señala y les dice, pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creéis? Porque no sois de mis ovejas. Qué tremendo que es esto. Porque a veces uno quisiera un amor global de Dios hacia el mundo, y Dios ama a todos, pero el Señor Jesucristo acá hace una distinción muy clara. Están mis ovejas y están ustedes, muchachos, les dice, que no son de mis ovejas. ¿Cómo tiene que haber impactado cuando escucharon los fariseos semejante aclaración? Evidentemente a ellos no les tiene que haber movido nada porque ellos odiaban a Cristo, pero cómo el Señor les dejó claro, hay una línea divisora. Hay ovejas que me pertenecen y están ustedes que rechazan y que no me pertenecen a mí. No sois de mis ovejas, como he dicho. Y otro, ahora, en un aspecto más, también hablando un poco positivo de esto de que le pertenecemos a Cristo, hay algo lindo que también tenemos que ver, es que una vez que la iglesia le pertenece a Cristo, nunca más puede dejar de pertenecerle. Una vez que la iglesia le pertenece a Cristo, nunca más va a dejar de pertenecerle. Es un rebaño que no perderá de ninguna forma, ¿sí? Entonces, primer punto que hemos visto en esta mañana es que Jesucristo tiene un pueblo propio para sí. Tiene un pueblo propio que le pertenece, que ha sido comprado con su sangre y que le ha sido dado desde la eternidad por el Padre. Y evidentemente, hablando de la iglesia, pero hablando de cada persona en particular, se va agregando al pueblo de Dios, a la iglesia, en el momento que Dios lo ha llamado, en el momento que Dios le toca, que le hace ese llamamiento, que escucha la voz de Dios, que entiende el Evangelio, ahí es cuando pasa a pertenecer a Cristo. Ahora vamos a nuestro segundo punto, que vendría a ser que el pastor conoce al rebaño, ¿sí? Fíjense que en el 10:14
Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Bueno, creo que es fácil entender el primer punto. Jesucristo nos conoce. Conoce a cada iglesia, a cada congregación local, evidentemente conoce a su iglesia a lo largo de todos los tiempos, de todas las edades, pero es un conocimiento que Dios tiene de cada miembro de la iglesia muy, muy particular. Dice el versículo 4, el versículo 3, a este abre el portero, al pastor, y las ovejas oyen su voz. ¿Y qué hace el pastor? Las llama por su nombre. No les dice, ven grupo, venga iglesia general, venga. No los llama así. Las va llamando. Saben que los pastores en la antigüedad le ponían un mote, un sobrenombre a cada oveja. Era así, realmente la veía y en base a alguna cualidad que le encontraba, le ponía un nombre. Y cuando las iba llamando, las llamaba por ese sobrenombre que las había puesto. Entonces el pastor identificaba a cada ovejita, ¿sí?, a cada ovejita por un nombre en particular. Y evidentemente la oveja escuchaba la voz de su pastor y ya rápidamente se daba cuenta quién era. Bueno, esto nos tiene que llamar a nosotros a la reflexión de cómo el Señor Jesucristo nos conoce de forma personal. A cada miembro de la iglesia, a cada miembro de su rebaño, el Señor conoce de forma personal. Es un conocimiento particular que Dios tiene de los suyos. Un conocimiento particular. Ahora, ¿qué significa esto de que Cristo nos conoce? Es cierto que Dios nos conoce, pero evidentemente Dios conoce también al resto de la humanidad. Dios tiene en su mente, conoce en cierta forma, intelectualmente, conoce a todo el mundo. Nada se le escapa a Él de este mundo y Él está atento al movimiento de cada persona, a las intenciones del corazón, ya sea de sus hijos o que no sean sus hijos, y Él conoce los nombres de todas las personas. Pero ¿qué significa en este contexto cuando dice que yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen? Bueno, aquí el conocimiento que Dios tiene de nosotros es un conocimiento especial, pero que se basa en el amor de Dios hacia nosotros. Acuérdense porque eso es importante. Cuando la Biblia muchas veces habla de que Él nos conoce o que Dios conoce a su pueblo de una forma especial, tiene que ver con que Dios ama a esa persona al cual conoce. Porque fíjense que uno puede conocer sin amar, ¿está bien? Pero lo que no se puede es amar sin conocer. Bueno, cuando el Señor nos conoce, cuando el Señor nos ama, implica todo eso. El conocimiento implica su amor y el amor implica el conocimiento hacia nosotros. ¿Se acuerdan que Juan 13:1 dice, antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, así los amó hasta el fin. Entonces hay un conocimiento que Dios tiene a los suyos que se basa en un amor eterno, en un amor que es antes de la fundación del mundo, y en eso se basa el conocimiento de nuestro Señor hacia nosotros, que evidentemente no es un amor desplegado hacia todas las personas de este mundo. Después dice el texto que estamos meditando, que Cristo nos conoce, pero que hay una vuelta, y las mías, mis ovejas, me conocen a mí. Y pensaba en este concepto o en esta idea, porque fíjense que Cristo asegura algo en este texto. Primero nos asegura de que Él nos conoce, y eso creo que lo podemos aceptar por fe y creemos en eso. Pero después dice que nosotros le conocemos a Él. Fíjense que el texto no está diciendo, y espero que Martín le conozca, y espero, ojalá, que Martín le pueda conocer. El texto está diciendo, el Señor me conoce y sé que Martín me conoce. ¿Cuánta seguridad nos da aquí el Señor Jesucristo a los que son suyos, que realmente conocen a su Señor? Qué importante vuelta es esto, porque a veces cuando uno charla con las personas acerca de
de la religión, pónganle, si conocen un montón de cosas, pero no conocen personalmente al Señor Jesucristo. Y lo que está diciendo Cristo acá es que una verdadera oveja de Él que le pertenece, Él la conoce, pero también esa oveja conoce a su Señor. Y eso no puede haber duda y eso no puede fallar. Le conocemos en dos sentidos. Primero le conocemos porque sabemos quién es Él verdaderamente. La iglesia sabe que Jesucristo es su Señor, la iglesia sabe que Jesucristo es el Salvador, la iglesia sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estos conocimientos acerca de Cristo no pueden faltar si decimos que conocemos a Cristo. No podríamos llamarnos de ninguna forma iglesia si no conociéramos al Señor Jesucristo en estos aspectos principales. Jesús el Señor, Jesús el Salvador, Jesús el Hijo de Dios. En eso le conocemos. Pero también le conocemos a Cristo porque tenemos comunión con Él. Miren, la figura que eligió Jesucristo para representarnos junto a Él es el pastor y la oveja. Y si hay algo que tienen estos dos elementos, ¿cuál es? Que pasan tiempo, todo el tiempo juntos. El pastor está pendiente siempre de las ovejas, el pastor de allá del oriente. Y lo que se hacían uno, el pastor y las ovejas. Por eso se dice que no hay rebaño sin pastor y no hay pastor que no tenga un rebaño, porque están unidos, íntimamente unidos. Entonces, en la comunión que tiene la iglesia, que dice que conoce a Cristo, evidentemente se basa en la comunión que tiene con su Señor. No puede faltar estas dos partes, como les dije. Una iglesia verdadera es conocida por Jesucristo y esa iglesia conoce a su Señor. No puede faltar ninguna de las dos partes. ¿Se acuerdan que en Mateo 7, cuando el Señor habla a un grupo de personas que supuestamente le conocían, y bien se puede aplicar a cualquier movimiento que se llame iglesia, que quiera autodenominarse iglesia, como hay miles en el mundo, pero el Señor dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y bien podría aplicarse el verso que sigue a muchos movimientos que se autodenominan iglesia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, nosotros te conocimos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, nosotros te conocimos, Señor. Pero miren la parte, y entonces les declararé, nunca os conocí. Fíjense cómo la otra parte faltó. Yo nunca os conocí, porque evidentemente no había sinceridad de parte de ellos y había maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad. Lo que quiero dejar claro es esto: una iglesia verdadera es conocida por su Señor y ella le conoce a su Señor. Hago una referencia, a ver, en el libro de Apocalipsis. Vieron que en el libro de Apocalipsis están el mensaje del Señor a las 7 iglesias, y en todas las 7 iglesias el Señor les dice a todas, yo conozco tus obras. Se las dice a todas, a las 7 iglesias les dice, yo conozco tus obras, porque el Señor conoce a su iglesia, las 7 eran iglesias. Pero hay una a la cual nosotros siempre le damos con un caño, porque es la iglesia, porque son los más apartados. ¿Cuál es? ¿La iglesia cuál? La de la Odisea, ¿sí? Ellos son los tibios. Te vomitaré de mi boca, y es la iglesia que dejó el Señor afuera. ¿Se acuerdan que nosotros siempre la iglesia de la Odisea? Pero si ustedes se ponen a ver, cuando ustedes lean sobre las 7 iglesias, es a la única iglesia que le dice esto. Apocalipsis 3:19. Una iglesia que estaba enfriada, mal, tibia, que realmente, pero es a la única iglesia que le menciona la palabra amor. Yo
A la iglesia se lo dice, 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y el Señor estaba hablándole a la iglesia, que estaba realmente enfriada, que estaba haciendo las cosas mal, pero el Señor le dice esto tan lindo y tan importante, yo reprendo y castigo, y acá dice a todos los que amo. Y cuando el Señor tiene un amor hacia una persona o hacia una iglesia, es porque le pertenece y jamás le dejará de pertenecer. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces, la iglesia el pastor posee un rebaño, el pastor conoce a su rebaño, y finalmente terminamos con algo muy lindo, que es el pastor cuida a su rebaño. Y justamente un pastor, literalmente de ovejas, está para cuidar, no está para entretener. El pastor no está para hacer reír a las ovejas, el pastor está para cuidarlas. Estamos hablando de un pastor literal, ¿no?, que cuida a sus ovejas. ¿Por qué las tiene que cuidar? Porque, como recién les decía, la oveja es uno de los animales más torpes que existe. La oveja es el animal más torpe que existe. La oveja, probablemente, si el pastor no la lleva, como vamos a ver, al alimento, ella no sabe cómo alimentarse, no lo va a encontrar. Si la oveja no tiene a alguien que la guíe, se pierde, rápidamente se pierde. Por eso el Señor habló de las 99 y de la oveja que se había perdido. La oveja es un animal indefenso. Por eso se habla del lobo y la oveja, que no tiene ninguna probabilidad de que la oveja le gane al lobo. La oveja es un animal extremadamente indefenso y necesita sí o sí del cuidado del pastor durante toda la etapa de la oveja. No es que el pastor dice, bueno, te cuidé 5 años, ya estás para que vos ya tengas espíritu de lobo o de tigre. La oveja sigue siendo oveja durante todo su tiempo, y lo que es, goza del cuidado de su pastor durante todo el tiempo de su peregrinaje en este mundo. Bueno, hermanos, apliquémoslo a la iglesia. La iglesia depende del cuidado del Señor Jesucristo, y si no, perecemos. Si a la iglesia no la cuida el Señor, si el Señor no está pastoreando a la iglesia a través de diferentes métodos que Él, por supuesto, usa, la iglesia perece en este mundo, porque sabe de nuestra incapacidad, sabe de nuestra desorientación fácilmente, sabe de nuestra naturaleza que tiende hacia el pecado, conoce todas nuestras debilidades que nos van a acompañar hasta el último día en esta vida. Por lo tanto, requerimos sí o sí del cuidado del pastor para la iglesia. 3 cosas nomás les dejo que a mí me gustaron acerca del cuidado de Jesucristo hacia su iglesia, o del cuidado de un pastor hacia el rebaño. Primero es que la lleva al descanso y a la paz. Por eso dice en Juan 10:9, yo soy la puerta, hablando también de por dónde pasar hacia la salvación. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sí? Jesucristo es y el pasto, evidentemente, primeramente, antes del pasto, de la comida, hago referencia al hecho de cómo lo lleva al descanso, a un lugar donde puede descansar. Me acordaba del Salmo 23. ¿Se acuerdan que el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará? Me hará descansar. ¿Cómo sigue? Me pastoreará. Fíjense que es el cuadro de una oveja que está descansando. No es el cuadro de una oveja alterada, de una oveja inquieta que puede pasarle. Cuando está lejos de su Señor, cuando no está en comunión, cuando no está cuidada por el pastor, la intranquilidad, la incertidumbre, la falta de paz, el famoso estrés. Pero cuando el pastor está cuidando a su oveja, la oveja disfruta de paz. ¿Sí? La oveja disfruta de paz. Y evidentemente, cuando la iglesia está siendo pastoreada por el Señor, también disfruta de la paz y del descanso, más allá de las adversidades, de la prueba que pueda estar rodeándole a una congregación. Le provee de alimento, como leímos ahí, hallará pastos. Y esto a mí me gustaba reflexionar en esto, porque evidentemente el alimento que tiene la iglesia, ¿cuál es?
la palabra del Señor. Y esto que el Señor nos ha dejado es el mejor alimento que el Señor nos podría haber dejado para nuestra alma, y Él se ha preocupado por dejarnos algo tan elaborado, tan exquisito y tan necesario. Está en nuestra responsabilidad, el alimento está ahí, que nosotros vayamos cada día a alimentarnos de la palabra del Señor. Y obviamente está en la responsabilidad de todos los hermanos, que cuán bien se preparan muchos hermanos cuando uno los escucha, que traen el alimento a la iglesia, que comparten la palabra con tan bien y nos hace tan bien para ser alimentados de esa palabra que evidentemente la necesitamos para el camino. Entonces, le da descanso, le provee alimento, y hay algo más, que es, la va guiando. Por eso dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, va delante de ellas. ¿Por qué va delante? Porque las va guiando. Se dice que las ovejas europeas, o los pastores europeos, van detrás, va el rebaño adelante y el pastor atrás. Pero que los pastores orientales es al revés, va el pastor adelante y el rebaño atrás. Y eso ocurre con la congregación. El Señor siempre va adelante guiando a su pueblo. A través de los diferentes tiempos, de las diferentes circunstancias, el Señor está presente. Por eso hay que tener mucho cuidado. Es cierto que hay tiempos de incertidumbres, pero la iglesia no tiene que tener incertidumbre, porque estos textos que hemos leído hablan de total seguridad, hablan de un cuidado seguro, y que el Señor va adelante guiando, sea cual sea la circunstancia del país, del mundo, de lo que sea, de lo que ocurra. La iglesia debería tener tranquilidad, seguridad y convicción en qué ha creído. Más allá de que no entendamos las cosas de alrededor, pero la iglesia no puede pasar por incertidumbre. No está bien que la iglesia esté en una etapa de incertidumbre, de inseguridad, porque evidentemente Jesucristo, ¿cómo es? ¿Es el pastor? Simplemente, ¿cómo es? Es el buen pastor. Y el buen pastor hace referencia a la calidad de cómo cuida a sus ovejas. El buen pastor es aquel que realmente cuida con excelencia a sus ovejas. Por eso el Señor aquí habla mucho contra los que se creían los pastores de Israel, que eran los fariseos. Ellos hacían las cosas, se creían los pastores, no les importaban las ovejas, cuando venía el lobo, los problemas, ellos disparaban, no cuidaban al pueblo. Pero el Señor dijo, yo soy el buen pastor que con pericia voy a cuidar a mi pueblo durante todo el tiempo hasta mi segunda venida. ¿Sí? Entonces, qué importante es entender la seguridad que posee la iglesia en este tiempo, porque es cuidada por su pastor, y el Señor, como dije en el mensaje, administra su cuidado a través de los ancianos, a través de los enseñadores, a través de los dones que el Señor ha dado, hace el cuidado de su iglesia. Un cuidado que es, un trabajo que es para cuidar, no para entretener. Es un trabajo de edificación, no simplemente para dar, y tiene que ser un trabajo de edificación. Y si hay alguien en esta mañana aquí que hay un pasaje de Isaías 53, dice que nosotros en un tiempo nos descarriamos como ovejas. Es decir, éramos como ovejas sin pastor, por cualquier lado, en el mundo, pecando y haciendo las cosas mal, desorientadas, buscando el placer, como la oveja que se ha perdido, en cosas que nos van a llevar mal. Pero apareció el Señor Jesucristo, se nos hizo la luz del Evangelio, creímos en el Cristo Jesús como nuestro Salvador y pasamos a formar parte de su pueblo. Y de una oveja, como una oveja que andábamos extraviado, ahora hemos vuelto, como dicen las Escrituras, al pastor y obispo de nuestras almas. Y Él nos va a cuidar, nos va a cuidar. Esa promesa de Cristo está firme. Sea cual sea la situación, el Señor va a estar con nosotros hasta el final. Y el final es de dos formas. O Él viene o nos vamos con nosotros para allá, para toda la eternidad. Pero lo que está comprometido de parte del Señor es su cuidado. Él es el buen pastor, el príncipe de los pastores y el gran pastor. ¿Sí? Amén.